Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El procurador Alejandro Ordóñez no está por encima de la ley. Lo ha dicho hoy el presidente Juan Manuel Santos en una enérgica respuesta al concepto del Ministerio Público, según el cual los funcionarios que promuevan los acuerdos de paz de La Habana estarían incurriendo en una participación indebida en política y podrían ser incluso investigados disciplinariamente. El jefe de Estado aseguró que la paz le pertenece a todos los colombianos. De la reacción de Ordóñez a lo dicho por el presidente que ya se produjo y de lo mucho que nos estamos envejeciendo en Colombia, de acuerdo con el Ministerio de Salud, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. El procurador no está por encima de la ley. Arremetida del presidente Santos contra el procurador general. Procurador responde que se está formando una tormenta en un vaso de agua. Estudio revela que Colombia envejece rápidamente. Marchas y operativos anticontrabando en San Victorino. Disturbios y debate en Consejo de Bogotá. Horacio Serpa sometido a procedimiento por cuadro cardíaco. Utilidades de las 1000 compañías más grandes de Colombia cayeron 70%. Cientos de opositores desafían a Maduro y exigen revocatorio. Sismo de 6.8 grados sacude a Ecuador y enciende las alarmas. Sevilla vence a Liverpool y se corona tricampeón de la Liga Europa. Colombianos escalan posiciones en el Giro. Chávez es octavo y Urán 11. Hacer campaña por la paz, invitó hoy el presidente Juan Manuel Santos a los empleados públicos y a todos los colombianos. Esto en una clara respuesta al concepto de la Procuraduría General de la Nación, que había advertido que si lo hacían, podrían terminar investigados. En un nuevo capítulo de su largo enfrentamiento por el proceso de paz, Santos le dijo al procurador Alejandro Ordóñez que no puede prohibirle a los servidores públicos hacer lo que la ley les permite. El escenario donde el presidente le respondió al procurador general fue la ciudad de Cali durante la posesión de Clara Luz Roldán como directora de Coldeportes. El jefe de Estado recordó una vez más que la paz no es de él, ni siquiera de su gobierno, sino que la paz les pertenece a todos los colombianos. De manera, señor procurador, que usted no le va a prohibir a los funcionarios lo que la ley ya les permite en forma explícita. El presidente Santos hizo un llamado a todos los funcionarios del país para que trabajen unidos y saquen adelante el proceso de paz. Por eso, Clara Luz, usted puede perfectamente hacer campaña por la paz, y usted también, gobernadora, y todos los concejales, y todos los diputados, y todos los colombianos. Y llamo a todos los funcionarios, a todos, a que trabajemos como un ejército para sacar esta paz adelante. Esta respuesta del primer mandatario se da luego de que ayer la Procuraduría advirtiera que los funcionarios públicos que participen en la promoción de los acuerdos de paz que se desarrollan en Cuba podrían incurrir en una falta disciplinaria. Entre tanto, el procurador Alejandro Ordóñez respondió al presidente Juan Manuel Santos que no se debe crear una tormenta en un vaso de agua con el tema del plebiscito por la paz y que la decisión final es de la Corte Constitucional. El procurador Alejandro Ordóñez aclaró que es la Corte Constitucional la que tiene la última palabra sobre la legalidad que los funcionarios públicos apoyen públicamente el plebiscito por la paz, pues la Procuraduría solo emitió un concepto. Que el presidente no debe dramatizar, no debe crearse una tempestad en un vaso de agua. La discusión que plantea el presidente pues la va a decidir la Corte Constitucional. El procurador afirmó que la ley es clara en cuanto a participación en política por parte de los funcionarios públicos. Es la participación en política partidista y en temas de carácter electoral. El plebiscito no tendría la naturaleza partidista o electoral. El procurador estuvo en Medellín en el primer encuentro regional de gobiernos para la paz organizado por la Universidad Santo Tomás. Y en medio del debate sobre el artículo que blinda los acuerdos de paz, miembros del Centro Democrático e integrantes de la Unidad Nacional se enfrentaron por esta iniciativa. En la Comisión Primera de la Cámara se encuentra Wilson Moreno. Wilson, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo avanza este debate?
Pues Erika, buenas noches a usted y a todos los colombianos. 8 horas completa el debate aquí en la Comisión Primera de la Cámara. Se han presentado un rifirrafe entre miembros del Centro Democrático y miembros de la Unidad Nacional, precisamente por lo que es este artículo transitorio que está incluido dentro del acto legislativo por la paz que se discute aquí en la Comisión Primera. Veamos cómo ha transcurrido esta jornada aquí en la Comisión Primera de la Cámara. En la discusión volvieron a relucir los calificativos de golpe de Estado o de golpe a la Constitución. La bancada del Centro Democrático aseguró que aprobar este artículo es colocarle un petardo a la Carta Magna. Palabras del constituyente nuevo, le están poniendo un petardo a la Constitución para volarla en 1000 pedazos. No hay Constitución colombiana. Y si no hay Constitución, no hay Estado. Intervenga el pueblo, que intervenga la rama judicial. ¿Será que eso se parece a un golpe de Estado? Se equivocan. En la comisión se aclaró que si se modifica el artículo transitorio, se podría atentar contra los acuerdos totales de La Habana. Aquí hay que hablar con honestidad. Si ese artículo es modificado por este Congreso de la República o no se aprueba en su último debate o en los debates que quedan, se suspende la posibilidad del acuerdo final con la guerrilla de las FARC. También salió a relucir la advertencia del procurador, que dijo que podría investigar disciplinariamente a quienes promuevan la paz. Usted es servidor público y yo también soy servidor público. Entonces, ¿será que nos va a procesar el procurador por hablar de la paz? Y le pregunto, ¿va a venir él o va a mandar un segundo? En la comisión se aprobó, como lo pidió el procurador Alejandro Ordóñez, una audiencia pública que se realizará antes del último debate en la plenaria de la corporación. Se ha iniciado, Erika, aquí la votación del articulado. Se ha votado el primer artículo, el que tiene que ver con las facultades especiales para el presidente Juan Manuel Santos. 27 votos a favor, 5 en contra, precisamente los votos del Centro Democrático. Estaremos muy pendientes de cómo continúa esta votación aquí en la Comisión Primera de la Cámara. Wilson Moreno, CMI La Noticia. Quedamos atentos, Wilson. Gracias. Buenas noches. El Ministerio de Salud reveló hoy la más reciente encuesta sobre la situación de la población de adulto mayor de nuestro país. Identificaron las enfermedades y también las condiciones socioeconómicas en las que viven. En el país hay 5 millones de adultos mayores de 60 años. Un poco más de la mitad son mujeres que no se sienten plenamente como viejos. Nosotros tendemos a estigmatizar y a plantear como viejos por tema de edad y no por las condiciones realmente funcionales de la persona. Solo 1 de cada 3 pudo acceder a la pensión y así garantizar un ingreso. 97% tiene cobertura de salud, 97%. Y solamente el 29% tiene cobertura de pensión. Por eso ya existen programas como Colombia Mayor, que están enfocados en las personas, en los adultos mayores más vulnerables, SISBEN 1 y 2, y reciben un subsidio monetario. Esa falta de ingreso ha hecho que muchos tengan que depender de un cuidador, en su mayoría hijo o cónyuge. 84% de quienes cuidan al adulto mayor son mujeres. Y 85% no cotizan a fondos de pensión. Pero en materia de salud identificaron que padecen hipertensión arterial, problemas coronarios, depresiones y enfermedades óseas. Que el 40% de la población en Colombia, que tiene representatividad por regiones, tiene síntomas depresivos. Las enfermedades de tipo osteoarticular, la artritis o enfermedades parecidas a la osteoartrosis degenerativa. En general son pocos los ancianos desnutridos, pero muchos viven con el riesgo latente. En el estrato 1, 50% están en riesgo de malnutrición. Para el 50% de los ancianos encuestados, pese a tener más de 60 años, el tema de la sexualidad es muy importante. Hoy los comerciantes de San Victorino se tomaron el centro de Bogotá. Están inconformes con la proliferación de empresarios chinos en este tradicional sector comercial de la capital del país. Con camisetas que dicen "Yo compro colombiano y tú", cerca de 5.000 comerciantes de San Victorino marcharon en el centro de la ciudad rechazando el cierre de empresas de confección nacional. La mayoría de los locales cerraron sus puertas para unirse a las manifestaciones, donde lanzaron una alerta inminente del cierre de algunas de las empresas por cuenta de los bajos precios y el supuesto acaparamiento de bodegas por parte de comerciantes y empresarios chinos en esta tradicional zona comercial en el centro de Bogotá. Lanzar una alerta temprana. La confección nacional se va a acabar. Se están poniendo en riesgo entre 200.000 y 300.000 empleos directos. No solamente la persona que está detrás de una vitrina, que está vendiendo su prenda, detrás de ella hay familias completas. La gente en Altos de Cazuca, en Usme, en Santa Librada, en el 20 de julio, donde la abuela, el abuelo, la ama de casa, el esposo, los sobrinos, todos están detrás de una microempresa que se llama Satélite. Los comerciantes aquí en San Victorino denuncian que detrás de las 100.000 empresas que están en riesgo de desaparecer están 35.000 familias dedicadas a la manufactura de prendas colombianas como esta. La policía también estuvo presente en este sector, donde realizaron varios operativos.
El Consejo de Bogotá fue hoy escenario de protestas, disturbios y un álgido debate por la venta de la ETB. Más de 200 trabajadores se ubicaron en la entrada del Cabildo y con pancartas y arengas criticaron la propuesta del alcalde Enrique Peñalosa. El gerente de la empresa dijo que la única forma de salvar lo público es vendiéndolo. Sobre las 9 de la mañana varios trabajadores de la ETB se congregaron enfrente del Consejo. Sin embargo, la llegada del gerente Jorge Castellanos calentó el ambiente. Señor Castellanos, le exigimos que nos entregue los estados financieros de la empresa. Algunos manifestantes tumbaron las vallas que protegen la institución y allí se desató el enfrentamiento con el ESMAD. Somos trabajadores, estamos defendiendo a nuestros hijos que trabajan nosotros. La calentura de la manifestación se trasladó al debate en el recinto. Sindicatos y analistas se fueron lanza en ristre contra la alcaldía y dijeron que la empresa no está rumbo a la quiebra como se quiere hacer parecer. Entonces no entendemos por qué el alcalde quiere vender la empresa, siendo que es una empresa que primero no ha generado pérdidas, es una empresa que ha generado utilidades en los últimos 25 años, no hay un solo año que haya generado pérdidas. Esos precios que están dando de 750 millones de dólares o 2,5 billones de pesos están lejos por debajo de lo que puede valer y sobre todo estratégicamente. El gerente de la ETB explicó que las inversiones de 2.1 billones de pesos que se hicieron para fibra óptica no han dado la rentabilidad ni la afiliación de usuarios que se esperaba. En tecnología de punta, la ETB sigue perdiendo mercado. Lo vieron dramáticamente en las cifras que les hemos presentado. Además dijo que se necesitarían 2 billones para competir en el mercado, lo que hace inviable la empresa. Tenemos que decir de la manera más cruda que la forma de desarmar el patrimonio público, que ya vieron cómo va el valor de ese patrimonio público hacia abajo. Para salvar ese patrimonio en riesgo, la venta es la mejor alternativa. Según la gerencia de la ETB, esta está valorada en 2.3 billones de pesos. Estable, pero bajo observación, se encuentra el senador Horacio Zerpa, luego de que le fuera realizado un cateterismo en las últimas horas en la clínica Country en el norte de Bogotá. A través de un comunicado de prensa, la clínica Country confirmó que hacia las 6:30 de la tarde de ayer ingresó remitido por cardiólogos el jefe del Partido Liberal, Horacio Zerpa. Pudimos establecer que Zerpa se encuentra fuera de peligro luego de someterse a un cateterismo en esta clínica al norte de Bogotá. Consultamos a un especialista para conocer las implicaciones de este procedimiento. Es un procedimiento invasivo en el cual se lleva un catéter, que es un tubo muy delgado, desde una arteria periférica, bien sea a nivel de la arteria radial o la arteria femoral, y se avanza hasta donde nacen las arterias coronarias. Se utiliza para ver las arterias coronarias, medir las presiones dentro del sistema cardiovascular, mirar la función de las válvulas, la función del corazón. Zerpa, de 73 años, que tiene un stent, hace 2 años fue sometido al procedimiento para destapar una de sus arterias principales y será dado de alta mañana. La Fiscalía General hizo efectivas 13 capturas e inició un proceso de extinción de dominio contra presuntos testaferros de las FARC. Los 13 capturados, según la Fiscalía, tenían a su nombre bienes obtenidos ilegalmente por la guerrilla de las FARC a través de uno de sus cabecillas. Estos recursos provenían en concreto de las actividades ilícitas del señor Martín Leonel Pérez Castro, alias Richard, cabecilla del Frente 30 de las FARC, detenido en este momento, señalado como la persona que lideraba las finanzas de este frente. Alias Richard tenía los bienes a nombre de terceras personas. De familiares de este señor, en concreto a través de su compañera sentimental y de otros particulares. Los bienes ocupados están evaluados en más de 60.000 millones de pesos. Incautamos, embargamos y secuestramos con fines de extinción de dominio 40 bienes inmuebles, 8 vehículos y una sociedad. Los bienes serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales. Los cultivadores de coca en el municipio de Roberto Payán, esto en Nariño, se oponen a la fumigación terrestre. Piden del gobierno ayudas para sustituirlos. Los cocaleros de la costa nariñense que viven del cultivo de la denominada hoja maldita se concentraron para cuidar sus plantaciones y afirmaron que aceptan la erradicación de las cerca de 2.000 hectáreas que hoy tienen cultivadas si el gobierno les ofrece posibilidades reales de sustitución por cultivos lícitos como cacao, plátano, caucho o maderables. Esta es la planta que nos hemos encontrado la forma de cómo sostenernos. Nos la quitan, pero no nos dan algo de que mantenernos acá en el campo. Si hubiera otra agricultura que reemplazara esta, sí,
pero no hay nada. Ahí está el cacao, pero el cacao acá no tiene salida, no tiene solución. A través de un cordón humano, los campesinos de la costa completan ya 7 días instalados con palos en una montaña para evitar la labor de los erradicadores y que arrasen con lo único que hoy les da de comer, la hoja de coca. Al parecer hay heridos ya de los erradicadores porque la población está encima de ellos a no dejar erradicar hasta tanto no haya una comisión del gobierno nacional. En zona rural del municipio de Roberto Payán, la vigilancia de los campesinos se ha hecho más intensa luego del anuncio del gobierno de iniciar las fumigaciones terrestres con glifosato. Un informe técnico contratado por el Ministerio de Defensa advierte sobre la vulnerabilidad sísmica del complejo de edificios donde funciona la sede de la entidad en el sector del CAN en Bogotá. El informe advierte de la alta vulnerabilidad ante un sismo en los edificios donde funciona el Ministerio de Defensa y los comandos de las fuerzas militares. Recomienda no incrementar el peso, no hacer modificaciones en los acabados y demoler la Oficina de Relaciones Internacionales, parte del edificio de la Fuerza Aérea y una cafetería. Además, ordena un refuerzo estructural de los 8 edificios. El Ministerio de Defensa dijo esta noche a CMI que ya se están cumpliendo las recomendaciones. Incluso parte del personal se desplazó a otras oficinas en el centro de la ciudad. El ministerio considera que el refuerzo estructural no es pertinente porque la sede está incluida en el plan de renovación del CAN, un proyecto más ambicioso pero a más largo plazo. La Superintendencia de Sociedades presentó el informe de las 2.000 empresas más grandes del país. Estas empresas evaluadas bajo normas internacionales muestran una caída del 70.5% en sus utilidades entre 2014 y 2015. 1.000 de estas empresas fueron evaluadas con la norma de contabilidad internacional NIF, que reportó una caída en sus ganancias de 70,5%, pasando de tener ganancias en 2014 por 30,7 billones de pesos a 9,1 billones de pesos en 2015. Las empresas del sector minero energético fueron las que más cayeron en sus utilidades con un 422,5%, mientras que las compañías de la construcción fueron las que más ganaron con 23,9%. Si se excluyen las empresas mineras y petroleras, las utilidades de las compañías del resto de sectores crecieron 5,5% al pasar de 25,2 billones de pesos en 2014 a 26,6 billones de pesos en 2015. Las otras 1.000 evaluadas con la norma local de contabilidad reportaron una leve caída de 0,10% en sus ganancias. En promedio, sus utilidades se mantuvieron en 4,05 billones de pesos entre 2014 y 2015. El DANE reveló que 16 departamentos del país registraron una reducción en los indicadores de pobreza y pobreza extrema gracias al desarrollo de la política pública. De acuerdo con la entidad, durante 2015, 16 de los 24 departamentos analizados registraron una disminución en la pobreza extrema, mientras la desigualdad de ingresos, el llamado coeficiente Gini, se redujo en 18 regiones. La tendencia es positiva para la academia, que destaca los avances de la economía de los últimos años y la recuperación de poblaciones que estaban marginadas por la violencia. Se reduce la pobreza extrema en Colombia. En segundo lugar, se mejora la inequidad en la gran mayoría de los departamentos, 18 de los 24. Y en tercer lugar, históricamente zonas que habían sido muy marginadas, como el Chocó o como algunas regiones de la costa caribe, cierran la brecha. El académico señala que se debe continuar impulsando la política pública. Hay que seguir haciendo un esfuerzo de política económica y política social que saque a más personas de la pobreza. Colombia tiene que construir mucha más clase media. Chocó, Cauca y Córdoba fueron los departamentos con mayores tasas de pobreza. El precio del dólar subió 10 pesos en la jornada de este miércoles. Indicadores del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.031 pesos con 48 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.860 pesos y la venden en 2.890 pesos. Un euro cuesta 3.396 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 30 centavos. El azúcar se transó en 16,81 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $47 con 89 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.405 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,20% a 1.327 puntos. La acción de Acerías Paz del Río fue la que más subió con una valorización de 12,50% a 9 pesos. La acción de Ecopetrol fue la que más cayó con una pérdida de 4,10% a 1.405 pesos. Ya está aquí Paula Viloria en CMI 7 PM con la información de la tecnología. Mientras está bajo los efectos del alcohol, aumenta en 36 veces el riesgo de chocar.
Sin embargo, la tecnología mal usada también puede contribuir a este fatal resultado. Según la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, tan solo en 3 días, entre 18 y el 22 de marzo, en plena semana de receso, murieron al menos unas 43 personas en las vías del país. Tras 3 años de recopilación de datos, los investigadores del Virginia Tech Transportation Institute encontraron que la distracción tecnológica más peligrosa al conducir es marcar un número de teléfono para llamar a alguien. Según los investigadores, esto aumenta 12 veces la posibilidad de chocar. Le siguen, en segundo lugar, leer o escribir un mensaje, actividades que aumentan 10 veces las posibilidades de estrellarse. De los 700 accidentes hallados en el estudio, en el 70% de estos, las distracciones tecnológicas influyeron en los choques. Recuerde que escuche bien, solo si tiene que utilizar el teléfono mientras está manejando, puede usar los asistentes de voz disponibles en sus celulares. La próxima semana les explicaré detalladamente cómo funcionan estas opciones. ¡Feliz noche! Hasta aquí las noticias. Gracias por haber estado con nosotros. A las 8:30 recuerden toda la información internacional y a las 9:30 las mejores noticias en CMI. Gracias.